Muy bien, chicos, pues bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más en nuestra quinta y última sesión en este curso de farmacología básica. El día de hoy, pues vamos a ver un tema realmente importante y estoy comenzando a grabar desde ahorita para que puedan saber algunas de las indicaciones que se van a dar, ya que, como bien les comenté en los grupos, no va a haber transmisión vía Facebook. Y esta sesión se va a encontrar grabada el día de, pues hoy mismo, simplemente unos minutos después de que se termine esta sesión. Entonces, pues bueno, primero que nada, felicitarlos a todos porque han culminado ya con sus últimas sesiones, ¿ok? Se han mantenido en estas 5 sesiones. Segunda, por invertir su tiempo en esas vacaciones para seguir estudiando y pues no dejar de actualizarse. Y tercera, porque pues hay que estarle echando ganas con respecto a este tipo de temas. Realmente son muy complejos y recordando que estamos viendo las generalidades, van a existir asesorías que obviamente no son obligatorias, claramente tampoco van a generar ninguna constancia ni mucho menos, pero es para que podamos entender aún más con profundidad los temas que se han estado viendo, ¿ok? Además de que va a haber un curso de farmacología clínica o bueno, farmacología aplicada, donde ya nos vamos a entrar a ciertos grupos de fármacos. Ok, bueno. Una vez mencionado todo esto, vamos a comenzar. Permítame tantito. A ver. Listo. A ver. Recordando también que vamos a tener después de estas sesiones, la evaluación. La evaluación va a estar disponible muy seguramente el día de hoy, ¿ok? Va a tener un horario establecido, es decir, puedes tal vez abrirse hoy por la tarde, noche y aceptarse hasta el día de mañana. No se preocupen, va a ser flexible el horario para que ustedes puedan hacer el examen con calma, la evaluación con calma, ¿ok? Recordemos que son 35, reactivos y pues para ser acreedores a la constancia necesitan un 65% o más de aciertos. Bien, bueno, ya mencionado todo esto, chicos, bienvenidos. Vamos a proyectar ahora sí en pantalla completa el curso. También otra indicación que les iba a decir es que en este momento estoy dando esa transmisión, bueno, más bien esta sesión en otro lugar donde solía hacerlo en estas últimas 4 sesiones. Entonces, si de pronto se me corta, si de pronto hay alguna falla o algo, o ven que me inactivo, pues por favor háganmelo saber. Lo dudo mucho, pero de todos modos, por cualquier cosita, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. El día de hoy, como les había mencionado ayer, vamos a ver principalmente interacciones farmacológicas o interacciones medicamentosas. Sí, manteniendo esto de fármacos antipsicóticos para otra sesión, ya que fármacos antipsicóticos es un tema realmente largo y aunque si bien lo podría dar en 20, 30 minutos, la verdad es que esto sí es un tema muy, muy importante y me gustaría pues darlo con profundidad en otras sesiones. Entonces es por ello que también dando interacciones farmacológicas es algo muy, muy, muy importante y lo que sí nos compete ya a poder entender los tratamientos que se mandan. Bien, una vez mencionado todo esto, llegamos a la quinta y última sesión de este curso, que son interacciones medicamentosas. Bien, y para empezar, por supuesto que es importante saber qué significa interacción medicamentosa. Vamos a encontrar diferentes conceptos, chicos. Como ya saben, ¿no? A mí me encanta ponerles diversos conceptos y posterior a ello crear nuestro criterio. Uno de esos conceptos, uno de los más aceptados, es que la interacción medicamentosa se define como aquella modificación, ¿ok? Que va a sufrir el fármaco y claramente el efecto de este fármaco. Y pues claramente que esto va a ser causado por la administración conjunta de otro fármaco o alimento. Eso es una interacción, es una alteración, ¿ok? Y puede dar un efecto tanto beneficioso o indeseado, es decir, un efecto adverso. ¿Sí? Recuerden los tipos de efectos o conceptos que ya hemos visto. Yo les puse otra definición que es la que yo ocupo mucho, la que les enseño a mis alumnos y la que más me gusta, que es la presentación de un efecto farmacológico, ya sea terapéutico o tóxico, ¿ok? De intensidad diferente a la habitual o prevista como consecuencia de la presencia o acción simultánea de otro fármaco.
Bien, entonces, de manera general, esto es la interacción medicamentosa, esto es la interacción farmacológica, es la alteración de un fármaco, chicos, es la interacción de esa respuesta que nosotros esperaríamos que fuera normal, pero por medio de procesos fisiológicos en la cual otros fármacos se administran en conjunto, ¿ok? Pues este efecto farmacológico tanto mayormente beneficioso o puede ser perjudicial para la salud. Bien, una vez explicado esto, vamos a entender un poco más acerca de su clasificación. Nuevamente retomando, este fármaco se administra, ¿no? Bueno, es un fármaco bien, todo tranquilo, pero resulta que cuando hay una interacción, entonces va a existir una modificación. ¿Modificación de quién? Del efecto farmacológico. Entonces, puede existir en esa modificación de manera general dos cosas. Puede existir un incremento, ¿ok? Del efecto o una disminución. Y entonces el incremento podría ser tanto positivo como negativo. Y sabemos que si hay una disminución, pues simplemente no hay un efecto terapéutico. Bien, entonces cuando hay un aumento de los efectos adversos, claramente, pues esto fue un incremento del efecto y obviamente esto fue negativo, ¿sí? O sea, fue un incremento que es perjudicial, ¿sí? Por el otro lado, pues vamos a encontrar lo que es la disminución del efecto deseado o el efecto terapéutico. De tal manera que nosotros estamos administrando fármacos en conjunto y un fármaco está inhibiendo o creando una ineficacia en el otro fármaco. Entonces, básicamente puede ser eso. Aunque si bien más adelante vamos a checar que este tipo de interacciones también pueden ser con alimentos o con otro tipo de sustancias o procesos fisiopatológicos en el organismo. Bien. Lo que es muy interesante y aunque muchos no lo consideran, es que el 50% de las prescripciones, ¿ok? Todas esas recetas y esos tratamientos farmacológicos que manda el médico conllevan al menos una interacción. 50%, o sea, es muchísimo, ¿sí? Y es claro la vital importancia porque esos medicamentos tienen un estrecho, un gran margen terapéutico, ¿sí? Entonces, si nosotros mandamos este tipo de fármacos y bueno, en esos días anteriores ustedes me preguntaban qué pasa con esos fármacos que tienen un espectro, pues alto, ¿no? Un amplio espectro. Entonces, claramente, esos van a tener o pueden tener una interacción mayor con otro tipo de fármacos. Y acá tenemos algunos ejemplos como los aminoglucósidos, que ¿qué son? Son antibióticos, ¿no? La carbamazepina, que actúa a nivel del sistema nervioso central, ciclosporina, digoxina, litio, fenitoína y así, entre otros, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante. Bien, entonces para poder hablar de las interacciones medicamentosas o farmacológicas, nosotros tenemos que darle un sentido, ¿no? Un sentido de clasificación e ir desglosando este tema paso por paso. Vamos a clasificarlos según el sentido de interacción, ¿ok? Según las consecuencias que se producen, según la naturaleza que ha sido implicada, según la repercusión clínica, por supuesto, y según la frecuencia de aparición. Esto es muy importante porque además de poder estudiar y entender las interacciones medicamentosas, pues también lo que queremos estudiar es, por supuesto, cómo es que está surgiendo esto y a qué más va a afectar, si es grave o no es tan grave. Bien, según el sentido de interacción, y esto es muy importante porque este va a ser el pan de cada día, no precisamente para un proceso farmacológico, sino también lo van a ver en otras materias. Y es la palabra de sinergia, ¿ok? El proceso sinérgico y lo que les explicaba anteriormente, el proceso de antagonismo. De tal manera que la sinergia, ¿ok? Pues ustedes escuchan esta palabrita y algunos a lo mejor ya tienen una idea, algunos ya hasta lo estudiaron. La sinergia es esa como capacidad, ¿no? Esa característica que tienen, en este caso farmacológicamente hablando, las sustancias por unirse y crear un efecto mayor, ¿sí? Bueno. En farmacología, chicos, nosotros vamos a tener dos incrementos sinérgicos en tipo sumación y potenciación. Muchos, y yo, créanme, yo he escuchado muchos catedráticos que dicen que la sinergia o el proceso sinérgico es potenciación nada más, pero no. La interacción de sinergia
como tal es un concepto general y estos son particulares. Entonces, nuevamente, las interacciones sinérgicas son de dos tipos. Puede ser de sumación o de potenciación. ¿Esto qué significa, chicos? Cuando nosotros administramos ciertos medicamentos o sustancias, pero estos tienen el mismo mecanismo de acción, lo que les había enseñado en las sesiones pasadas, ¿recuerdan? Tienen la biofase similar, tienen la diana terapéutica misma y todo ello, pues bueno, esto se le considera sumación. ¿Por qué? Porque estos fármacos administrados, teniendo un mismo mecanismo de acción, un mismo medio por el cual van a actuar, estos procesos de efecto van a tener una sumación. Y esto, en otras palabras, quiere decir que si estos medicamentos los damos por separado, damos un efecto más básico, más tranquilo, y si estos fármacos los juntamos y los administramos, pues simplemente esos efectos pueden sumarse, ¿ok? Y cuando hablamos de potenciación, normalmente, los fármacos, bueno, este tipo de sustancias que administramos producen el mismo efecto por separado, pero juntos crean un efecto totalmente potente, mucho más alto que el de sumación, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción son diferentes. Y entonces ustedes van a decir, pero doctor, si los mecanismos de acción son diferentes, ¿cómo es que pueden agarrar los mismos efectos? Y entonces ahorita yo les voy a explicar de manera más particular cada uno de estos. Bueno. Pero esas son las interacciones de sinergia, ¿ok? Ahora nosotros llegamos al proceso de antagonismo. Recuerden que la sinergia básicamente es ampliar el efecto del fármaco, ¿sí? Ese es un tipo de interacción. El otro tipo simplemente es antagonizar o en otras palabras, inhibir o disminuir la actividad del fármaco. Y entonces, miren, acá tenemos que es una disminución del efecto de los fármacos, ¿sí? Y existe aquí claramente una ineficacia en uno o los dos fármacos que han sido implicados en la interacción. Bien, recordemos que el antagonismo no siempre es malo. Ah, caray, ¿por qué no siempre es malo? Bueno, porque a veces el antagonismo se está buscando. Imagínense que hay una sustancia, hay un fármaco que se administra con sobredosis. Nosotros tenemos que enviar fármacos antagonistas. ¿Por qué? Porque esos son los famosos antídotos, ¿ok? Son fármacos que van a evitar que estos fármacos primeros que se administraron, pues sigan ejerciendo funciones que a la larga son tóxicas, ¿no? Entonces existe el antagonismo. Nosotros creamos también este antagonismo y no siempre es malo, sino que también se busca para fines pues terapéuticos, ¿no? En este caso de antitoxinas. Bien. Ahora, al segundo punto llegamos a según las consecuencias que producen. Y nuevamente yo les decía, cuando nosotros creamos una interacción farmacológica o una interacción medicamentosa, pues lo más principal sería que existan interacciones benéficas, ¿ok? Que nosotros enviamos una polifarmacia, ustedes notan que algún familiar suyo, pues ya está tomando muchos medicamentos, principalmente en pacientes geriátricos, ¿no? En mayores de tercera o cuarta edad, pues bueno, ya tienen una polifarmacia. Y lo que se busca claramente es que la farmacología estudie esos mecanismos de acción y diga, a pesar de que son muchos medicamentos, ninguno de ellos tiene que afectar al paciente. Entonces, estas interacciones benéficas, ¿sí? Lo que hacen es principalmente potenciar o crear un efecto de sumación, que como tal es una sinergia, de las acciones del medicamento, ya sea con la administración de otro, ¿vale? Bueno. Llega esto que se llama interacciones banales, que básicamente son aquellas que no tienen importancia clínica. ¿Y esto a qué se refiere? Que cuando se mandan ciertos medicamentos y se sabe por el mecanismo de acción que hay interacciones farmacológicas, bueno, a lo mejor simplemente aumenta su vida media del fármaco, la concentración en el plasma, la concentración sérica aumenta un poquito, pero no aumenta la toxicidad, no aumenta ni disminuye la eficacia, entonces realmente no hay importancia clínica, no pasa nada. Bien, y claramente la última y una de las más importantes es las interacciones perjudiciales. ¿Y esto a qué se debe? Pues como ya se los habíamos dicho, bueno, ya se lo habíamos comentado, estos se presentan cuando las repercusiones clínicas en dichas interacciones son adversas. Y esto pasa porque esos fármacos, en primera, o son muy tóxicos o en segunda, no están tratando la enfermedad o lo que se está buscando mejorar. ¿Ok? Entonces se llegan a antagonizar y el efecto del fármaco, gracias a otro fármaco, pues el resultado no ayuda al paciente. Y esto claramente es peligroso.
O sea, no solamente veamos que es peligroso una sobredosis o que potencia el medicamento, también es peligroso que el medicamento se inactive, ¿no, chicos? Porque de alguna forma, pues obviamente la enfermedad o el padecimiento no se está tratando. Sí. Y bueno, también es importante entender que se producen efectos tóxicos, en este caso, pues por el aumento o la activación de potenciación o sumación, ¿ok? Y empeoran el efecto adverso. Entonces, nuevamente, el antagonismo y el sinergismo pueden ser tanto buenos como malos, ambos, ¿eh? Bueno, ok, llegamos al punto 3 y es según la naturaleza, obviamente según la naturaleza de la interacción. Tenemos interacciones de tipo físico-químicas, farmacodinámicas y farmacocinéticas. ¿Recuerdan qué era farmacodinamia y farmacocinética? A ver, ¿qué era? Bueno, farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Sí? Farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Bueno, entonces cuando entramos a físico-químicas es interacciones que claramente afectan tanto a la integridad, la liberación, la solubilidad, o sea, lo que es como la farmacocinética del fármaco, pero también aunado a esto, la forma farmacéutica del medicamento. Entonces, por eso se le llama como físico-químicas, ¿vale? Sí, en parte es farmacocinética en las físico-químicas y en parte es lo físico. Literal, cómo viene con el excipiente o el vehículo. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, ok. Llegan a las interacciones farmacodinámicas. Sí, y entonces, como su nombre lo dice, es la dinamia, la farmacodinamia, la interacción que tiene el fármaco con el organismo y claramente esto es el mecanismo de acción de la sustancia que se ha administrado. Obviamente, esto a su vez, pues con otros medicamentos o fármacos. Y cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, pues bueno, ya estamos hablando de que se ven alteradas la absorción, la distribución, la liberación, el metabolismo, la excreción y todo ello, ¿no? Lo que ya también habíamos checado anteriormente. Bien, en el cuarto punto tenemos según la repercusión clínica y esto también es muy importante. Si este tipo de interacciones llegan a ser muy graves, suelen ser leves o simplemente son sin trascendencia, es decir, banales, ¿no? O sea, no hay ningún problema e incluso si tiene algún tipo de manifestación clínica, pues estos pueden realmente ser menor que leves, ¿no? O sea, muy insignificativas y pues no hay necesidad de una atención especializada. Bueno, por último punto, son las según la frecuencia de la aparición y entonces nosotros tenemos que ver esta frecuencia, ¿no? O sea, esta cantidad de veces que aparece según por un determinado tiempo. Obviamente hay interacciones frecuentes de baja frecuencia y muy raras. Esto se debe mucho, en principal, a la polifarmacia y también a la estructura del fármaco, ¿ok? Así como, por supuesto, el padecimiento del paciente. Bien, entonces ya adentrándonos un poco más a estos puntos que yo les mostraba, yo les decía, tipos de interacciones. Tenemos interacciones físico-químicas y farmacológicas, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a presentar un poco más a profundidad cada uno de estos. Bien, en las interacciones físico-químicas, como yo les decía, estas normalmente suelen ser afuera del organismo, ¿ok? Esta es la principal diferencia entre las otras dos. Recordemos que las farmacológicas ya están dentro del organismo, porque la rama de la farmacología trata de estudiar las dosis, ok, la estructura de la sustancia, así como las acciones que tiene el organismo. Eso es la farmacología, ¿recuerdan? Y físico-químicas principalmente es afuera del organismo. Entonces, antes de que se administre, si hay un proceso de preparaciones en estas sustancias, si hay un proceso de combinación de recetas magistrales, como ya también les había explicado, pues obviamente crean una compatibilidad o incompatibilidad, ¿vale? Si hay una compatibilidad, pues puede ser ineficaz y estos fármacos por sí solos fuera se pueden desactivar, se pueden destruir, se pueden inactivar, se pueden desnaturalizar, entre otras cosas. Ahí.
Ok, entonces acá vemos fenómenos que se pueden producir y son reacciones a precipitación, incompatibilidad iónica e inactivación y degradación de los fármacos, como yo les decía. Entonces, básicamente, estos fármacos obviamente van a tener alterada tanto su farmacología, perdón, tanto su farmacodinamia como su farmacocinética, una vez que vayan a ser administrados. Pero como tal, este tipo de interacciones son fuera del organismo, ¿ok? Y bueno, las normas para evitar las interacciones de físico-químicas, pues obviamente son evitar asociaciones múltiples, vigilar la aparición de precipitados, neblina, cambio de color, minimizar el tiempo entre la mezcla y la administración, solo mezclar productos de los que exista certeza de compatibilidad. Entonces, obviamente, ahí es donde ustedes me preguntaban, ¿se acuerdan? En las sesiones anteriores, ¿qué pasa si se caduca el fármaco? ¿Todavía sirve? ¿Todavía no? Pues en realidad la mayoría de fármacos lo que pasa es que se llegan a inactivar, ¿ok? En la mayoría de veces, pero algunos pueden ser tóxicos, ¿ok? Entonces llegan a haber estas interacciones y por supuesto que es por ello que las farmacias y los laboratorios en general dan estas fechas para que nosotros podamos entender cuando ya hay cambios estructurales físico-químicos. Y aunque no se vean, ya hay cambios. Ok, también tenemos interacciones farmacológicas y ya es lo que ahora sí que explicamos que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Y en general lo que puede pasar es reducir el efecto, anular el efecto o invertir el efecto. Y esto claramente es un efecto no deseado, ¿ok? O sea, del efecto deseado de lo que estamos buscando, este efecto deseado puede reducirse, puede anularse o puede invertirse. Y entonces básicamente ya está pasando algo que nosotros no estábamos esperando. Sí, entonces tenemos esta interacción farmacológica y como sabemos ya se define como la administración de dos o más medicamentos, ¿sí? Eh, que implica claramente una mayor posibilidad de que exista esta interacción farmacológica. Obviamente también depende del mecanismo de acción, ¿no? Pero pues bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Y entonces tenemos relaciones en cuanto al tratamiento y en cuanto al paciente. Sí, sabemos que este tipo de interacciones farmacológicas normalmente se ven distribuidas o estos factores se ven distribuidos tanto por la integridad y el proceso fisiológico o fisiopatológico del paciente y los procesos que van a llevarse a cabo según su farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos propiamente dichos. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Y en este tipo de interacciones, ok, recordemos y por favor que sea muy importante, aunque esta es la clase de farmacología, las interacciones de los fármacos no solamente pueden ser con otros fármacos, chicos, también puede existir con alimentos o simplemente con la enfermedad del paciente, ¿sí? Entonces, acuérdense, a ver, otra vez, una interacción farmacológica no nada más puede ser con otro fármaco, o sea, que un fármaco con otro fármaco haya interacción, sino también con un alimento, ¿ok? Con una dieta que estén tomando por ahí, o con la enfermedad del paciente, porque el paciente también tiene procesos enzimáticos, procesos fisiológicos que pueden alterar, inactivar, reducir, invertir, potenciar la actividad de los fármacos. Bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La tensión arterial, ¿sí? Tenemos hipertensión arterial sistémica o el HAS, una enfermedad. Lo que vamos a dar normalmente es una tiazida más un beta bloqueante, ¿ok? Y el efecto es potenciar el efecto antihipertensivo, ¿ok? Porque pues la tiazida es como un diurético, ¿ok? Principalmente, y el beta bloqueante disminuye las contracciones. Entonces, esto de alguna forma hace un efecto sinérgico, ¿ok? Es un tratamiento sinérgico de qué tipo. En este caso es un de tipo potencial, ¿ok? ¿Por qué? Porque este fármaco y este fármaco tienen un mecanismo de acción totalmente diferente. Y estos dos en combinación son muy buenos, es un tratamiento muy bueno y entonces hace un efecto antihipertensivo potencializado, ¿ok? Entonces, en una infección urinaria, nosotros damos un tratamiento de sulfametoxazol con trimethoprim y esto hace que estos dos antibióticos, aunque tienen mecanismo de acción totalmente diferente, en conjunto van a tener también una sinergia. ¿De qué tipo? Potencial y tienen un mayor espectro. En una enfermedad como es el asma bronquial, ok, vamos a dar salbutamol y beclometasona, que nuevamente estos dos fármacos tienen un mecanismo de acción totalmente diferente, ¿sale? Uno es un glucocorticoide y otro es un broncodilatador.
Entonces, de alguna forma, ayudan uno a la inflamación, a quitar la inflamación, y el otro básicamente a dilatar. De alguna forma, también es una sinergia. ¿De qué tipo? Potencial, por el mecanismo de acción totalmente diferente. Y bueno, acá dice potencial acción farmacológica. Bien. En las interacciones farmacológicas también es muy importante entender y bueno, yo les decía, ¿no? El fármaco puede hacer interacciones de tipo farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? De tal manera que este fármaco puede hacer esas interacciones ya sea con los alimentos y con el padecimiento del paciente. Y aquí es lo que les mostramos. Tipos de interacciones en cuanto a las farmacológicas, farmacodinámica y farmacocinética. Y ahora sí, entramos a la farmacodinamia, ¿sí? Nuevamente, esta se llega a definir como aquellas interacciones que van a ser influidas, ¿ok? Porque el fármaco tiene un efecto sobre el receptor u órgano al que va a actuar y llega otra sustancia y pum, resulta que también iba a estar en ese mismo lugar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que si dos sustancias van a tener el mismo mecanismo de acción o la biofase muy, muy similar o la misma, pues obviamente los efectos pueden ser dos. O va a aumentar o va a disminuir. Así de sencillo, ¿sí? Y esto se traduce en o va a tener un efecto terapéutico o va a tener un efecto adverso, ¿sí? Así de sencillo. Ok, bueno. Entonces, según ciertos fármacos, nosotros podemos crear ciertos em, síndromes, ¿ok? Síndromes o procesos claramente negativos en los cuales va a haber un desequilibrio tanto de neurotransmisores, de hormonas, de receptores, de segundos mensajeros. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Tenemos estas interacciones y básicamente como estamos hablando de la farmacodinamia y como estamos hablando del mecanismo de acción, integramos lo que es un receptor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros integramos esta macromolécula y sabemos que este receptor va a ser ocupado por una sustancia que exógenamente hemos administrado y por supuesto nosotros administramos otra sustancia en conjunto que puede ser otro fármaco o un alimento, pues obviamente lo que van a hacer es competir contra este receptor, ¿ok? De manera positiva o negativa. Y esto a su vez puede generar estos efectos farmacológicos, ¿sí? Y aquí es donde llega la competencia y esto es lo que también es muy importante que ustedes aprendan. Los fármacos pueden ser agonistas y antagonistas. ¿Se acuerdan que lo vimos en las sesiones pasadas? Bueno, esto también nos va a explicar de tal manera que nosotros entendamos que es muy diferente al sinergismo, ¿ok? Es muy diferente a la sinergia porque como tal la potenciación y la sumación son mecanismos relacionados al mecanismo de acción, ¿sí? Diferentes o simplemente una acción pues que se suma, ¿no? Como tal, que aumenta, perdón, que aumenta como tal. Cuando hablamos de un antagonista, lo que va a hacer, que ya les había dicho anteriormente, es antagonizar, ¿no? Es el antihéroe, es como el anti, el que se encarga de simplemente molestar y decir, tú no vas a hacer lo que deberías de hacer. Y entonces el antagonista va a impedir que esas células diana o esos sitios diana sean activados o sean estimulados por sus agonistas. ¿Qué es un agonista entonces? Son estas sustancias, son estas moléculas que claramente al unirse a este complejo, a este sitio de unión, van a provocar estos cambios de actividades, ¿no? Claramente esto se le define como actividad intrínseca, ¿no? La capacidad que tiene esta sustancia por generar una respuesta, una excitación, un estímulo. Llegan los antagonistas y simplemente dicen, tú agonista, pues no, nomás no, no vas a hacer lo que quieres hacer. Bien. Y acá ya vamos a esquematizar todo lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos nuestro complejo ligando y el receptor. Recuerden, el ligando, en este caso, bueno, es un ejemplo endógeno, pero podemos hablar de los exógenos porque pues son fármacos, ¿no? Llega este ligando, imagínense que este es un fármaco, llega este receptor. Bien, llega este receptor y más bien el receptor, bueno, ya ahí estaba, ¿no? Llega este ligando, se acoplan, crean este complejo ligando como tal, y entonces ejercen este efecto, ¿no? Este efecto van a ejercer. Pero ¿qué pasa si llega el agonista? Pues el agonista lo que va a hacer no es retirar al ligando, sino que lo que va a hacer el agonista como tal es
generar que el efecto en el ligando, o sea, en el efecto del receptor y el ligando, sea aún mayor, agonice mejor este efecto, ¿ok? Normalmente suelen ser este tipo de drogas, de sustancias a nivel del sistema nervioso central, pero pues esto también puede ser en todos los tipos de células. Y claramente, pues lo que va a hacer es unirse, ¿sí? Y producir un efecto similar sin necesidad a veces de un ligando o con un ligando trabajando ahí. Y de tal manera que si hay dos sustancias que pueden trabajar ahí, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama esto? Es una sinergia, ¿ok? Que puede ser de sumación o de potenciación. Pero, oh sorpresa, tenemos un ligando que es antagonista, ¿ok? Claramente los antagonistas pueden tener ligandos. Ay, ay. O sea, ¿esto qué significa? Eh, el antagonista puede tanto unirse específicamente al receptor o simplemente el antagonista puede unirse a sustancias más pequeñas, a complejos más pequeños, sitios de unión más pequeñas, para que este ligando ya no genere el efecto que pues de manera fisiológica debería generar. Y en este caso, pues si es un fármaco, nosotros mandamos también un antagonista o se antagonizan entre fármacos y pues bueno, ese es un tipo de interacción también farmacodinámica. ¿Ok? Bueno, farmacológica y más específicamente farmacodinámica. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Que los fármacos pueden actuar de formas diferentes. Acá tenemos el ejemplo de un AINE, ¿no? Un AINE más furosemida, ¿ok? Entonces tenemos a un antiinflamatorio no esteroideo más un diurético, ¿sí? Y resulta que si nosotros combinamos estos dos fármacos que nosotros pensamos que, aunque si bien sabemos que son para tratar cosas diferentes, imagínense que un paciente, no sé, ¿qué les parece? Tiene una lesión, ¿ok? Tiene una lesión y le duele mucho, o también tiene temperatura, no sé, pero también tiene edematizaciones o algo así, pues bueno, obviamente necesitamos ese efecto para diurético, para retirar líquidos, pero también necesitamos este efecto para desinflamar, para el dolor y todo ello. El problema es que al combinar esto, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir la potencia de la furosemida. El AINE va a trabajar como bien, o sea, tranquilitos, bien suave, ¿no? Como si nada. Pero el AINE va a afectar a la eficacia de la furosemida y entonces la furosemida no va a tener esa potencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Algo hay tóxico? No, para nada. O sea, no hay problema en cuanto a toxicidad. Simplemente que este fármaco no está haciendo su efecto correcto, ¿ok? Y entonces el efecto deseado no está siendo tan aceptado, ¿ok? Entonces, esto, bueno, fisiológicamente se entiende porque los AINES llegan a contraer la arteriola eferente, entonces, de alguna forma hay una disminución en la filtración glomerular y pues bueno, básicamente esto pasaría. Ok, entonces, para explicar todavía mejor en la farmacodinamia el sinergismo, ok, nosotros debemos entender que, bueno, ya sabemos qué es el sinergismo, ¿no? Son esos objetos, perdón, esos efectos que se obtienen, ya sea que deben de ser iguales en conjunto o superiores a la suma de sus efectos por separado. Esto quiere decir, acá tenemos una suma, ¿ok? Le voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes entiendan. Un sinergismo de tipo sumatorio es que es como, por así decirlo, 3 más 3 es igual a 6. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo implemento un fármaco, que en este fármaco a lo mejor vale 3 puntitos, y pongo otro fármaco que también vale 3 puntitos, por sí solos valen 3. Y si los separo, siguen valiendo 3. Y si los sumo, pues las matemáticas nos dicen son 6. O sea, está excelente. Es un sinergismo de sumación que sabiendo que empleando dos fármacos, pues claramente va a tener un efecto mayor que si empleáramos uno, pero es un efecto sumatorio nada más. El sinergismo de potenciación es dar solamente dos fármacos que tienen también un valor de 3, pero la diferencia es que su mecanismo de acción es diferente y, oh sorpresa, no es como una sumación que sería 3 más 3 es igual a 6. No, aunque valen 3, es una multiplicación porque su efecto está haciendo una sinergia de potenciación. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Yo como fármaco, ¿sabes qué? Nos vamos a ayudar. Yo actúo aquí, tú actúas por allá y así hacemos un efecto antiinflamatorio todavía mucho mejor, o sea, más poderoso. Entonces, esa es la principal diferencia entre el sinergismo de sumación y el de potenciación. Y nuevamente, cuando hablamos del antagonismo, pues es la disminución o anulación del efecto del fármaco por la acción de otro. La estructura química es semejante y se une a los mismos receptores bloqueándolos. Bien, y aquí ya tenemos, les vamos a manejar ejemplos de sinergismo.
Entonces yo aquí les pongo unos fármacos que van a interactuar, como los antihistamínicos con benzodiazepinas. ¿Qué es lo que va a hacer al combinarlos? Va a existir un aumento de sedación. Claramente, ¿no? Vamos a disminuir la histamina, estos efectos de neurotransmisión, y vamos a meter benzodiazepinas, que son fármacos que actúan a nivel de los receptores de GABA, ¿ok? Entonces van a deprimir el sistema nervioso central. Imagínense, estos dos fármacos juntitos, no, hombre, o sea, nos da una sedación terrible, nos da un sueño de aquellos, ¿no? De esos legendarios. Entonces, estos como tal tienen mecanismos de acción relativamente separados, ¿no? O tienen un mecanismo de acción diferente. Por ello, esto sería un sinergismo de potenciación. Bueno, ahora tenemos un anticoagulante oral con ácido acetil salicílico o AINES, ¿ok? Entonces, claramente, si tenemos esta combinación de sinergismo, creamos una consecuencia clínica que es un aumento del riesgo de hemorragias. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, las 5A, ¿se acuerdan del ácido acetil salicílico? En este caso es antiagregante. Y pues anticoagulante, no, hombre, o sea, también está terrible. Ahora imagínense un hipoglucemiante, bajo, ¿no? Glucemia es glucosa en sangre. Entonces, con beta bloqueantes, ¿qué es lo que va a pasar? Aumento del riesgo de hipoglucemias. Y eso también es un efecto de tipo sinérgico potencial, porque su mecanismo de acción es diferente. Ahora un IECA, ¿ok? Con un diurético ahorrador de potasio. En este caso, el efecto, pues consecuencia clínica, es un efecto no deseado, ¿ok? Tiene que ver con el mecanismo de acción, aunque si bien estos actúan a diferentes niveles, pero por supuesto que los dos van a provocar un aumento del potasio. Entonces va a existir una hiperpotasemia. Bueno, ya les manejo aquí ejemplos de antagonismo. Nuevamente, creamos estos fármacos y aquí tenemos un antihipertensivo, ¿ok? Con los AINES. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros combinamos esto? El antihipertensivo, pues como su nombre lo dice, ¿no? Acá es muy generalizado, pero dice anti, o sea, es disminuir o evitar la hipertensión, el aumento de la tensión arterial. Entonces, un antihipertensivo al ser combinado con un AINE, con los AINES, pues estos AINES igual nuevamente son vasoconstrictores, ¿sí? Es un vasoconstrictor. ¿Qué pasa si cerramos la luz o el diámetro de las venas, ¿no? De las arterias, perdón? Pues claramente la presión tiende a aumentar un poco. Entonces, si nosotros administramos esos dos, va a existir una disminución del efecto hipotensor, ¿sí? Sí va a existir una antihipertensión, un efecto antihipertensivo, sí, o hipotensor, sí, pero es muy disminuido. ¿Qué pasa si metemos anticoagulantes orales con vitamina K? Pues la disminución del efecto anticoagulante, ¿no? Porque actúan a nivel de la vitamina K. Entonces, pues básicamente aquí estamos dando uno por otro, ¿sí? Y cuando estamos hablando de los antidiabéticos orales con glucocorticoides, no, pues obviamente también estamos disminuyendo el efecto, ¿no? Porque un glucocorticoide es un fármaco que se caracteriza por aumentar la glucosa, ¿ok? En sangre, ¿ok? Y si nosotros tenemos antidiabéticos o antihiperglucemiantes o hipoglucemiantes, pues claramente estamos diciendo que le doy glucosa, pero también se la quiero bajar. Entonces, pues bueno. Y bueno, aquí tenemos esos antagonistas que se les llama antídotos. Si tenemos una sobredosis de opioides, como la morfina, se puede dar naloxona. Y si tenemos una sobredosis de benzodiazepinas, podemos dar flumacenilo. Sí, bueno, entonces en estas interacciones farmacocinéticas, ya llegando a la farmacocinética, entonces, ¿cómo se definía la farmacocinética? ¿Ok? Lo que el organismo le hace al fármaco, pues bueno, obviamente son influencias que tiene el fármaco, ¿sí? Sobre el ciclo que experimenta este mismo gracias al organismo. Bien, recordemos que es toda la mnemotecnia LADME o ADME, también dependiendo del tipo de vía de administración que se le dio, pero pues para entender qué es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bien, este tipo de interacciones van a crear procesos en los cuales tanto la absorción, el metabolismo, la excreción, la distribución e incluso la liberación, pues claramente no van a ser tan eficaces, ¿ok?
¿Por qué? Porque este tipo de fármacos van a sufrir ciertas desestructuraciones o simplemente van a ser activados a mayor tiempo y esto sí, chicos, puede ser muy tóxico. Cuando hablamos de primero ADME, hablamos de la absorción y nosotros llegamos a tomar otros medicamentos o lo combinamos con otros fármacos o ven que, bueno, no sé si se han dado cuenta que algunos médicos le dicen, por favor, tómeselo en ayuno o por favor, tómeselo media hora después de las comidas o así. No nada más es como porque se le ocurrió al doctor o porque nada más ahí como que medio le entendió o lo escuchó una vez en la facultad de medicina cuando estudió medicina, ¿no? O sea, claramente tiene su explicación farmacológica. Nosotros recordemos que en ayuno tenemos un pH gastrointestinal que cuando comemos ya es otro diferente, ¿no? Entonces, el pH, ¿se acuerdan de nuestra clase de translocación y pH? Pues obviamente este pH va a alterar este tipo de estructuras, así como las puede ionizar, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, estos fármacos, en cuanto a las interacciones farmacocinéticas, pueden ser interacciones medicamentosas, farmacológicas, de alimentos o simplemente del pH gastrointestinal. ¿Sí? En la absorción se va a ver alterada porque va a existir formación de quelatos o compuestos que no van a ser posible absorberse, la alteración de la motilidad intestinal, ¿ok? La toxicidad gastrointestinal y la alteración de la absorción. Todo esto, por supuesto, disminuye la absorción o bueno, la altera. Bien, entonces cuando hablamos de una disminución o una alteración de la absorción por la motilidad gastrointestinal, pues claramente existen procesos o medicamentos, por ejemplo, que yo les manejé algunos, como es la metoclopramida, sí, que normalmente cuando se administra en conjunto con otro fármaco, normalmente lo que va a hacer es acelerar, sí, el paso de estos medicamentos a la luz intestinal, dificultando la absorción. ¿Esto qué quiere decir? Los fármacos que están en interacción, ¿sí? No van a poder absorberse. Y la metoclopramida lo que va a hacer es que estos fármacos se sigan por el tracto gastrointestinal y se absorban muy poco y bueno, se desechen muy rápido, ¿no? Entonces no va a tener el efecto deseado. Sí, por otro lado, también existe los anticolinérgicos, por ejemplo, que hacen todo lo contrario a la metoclopramida, que básicamente hace que retarden el tránsito intestinal y por ello los medicamentos van a absorberse todavía mucho mejor porque están más tiempo en esa luz, en ese epitelio, en todas esas células que van a absorber este fármaco. Bien. Cuando hablamos de los cambios del pH, ok, obviamente hablamos de que estos medicamentos pueden ser bases débiles o ácidos débiles y que se absorben mejor en los medios que poseen un pH similar a su pK. ¿Se acuerdan lo que les decía? A su pK. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una alteración del pH diferente, estos fármacos van a tender a ionizarse y al ionizarse no se van a poder absorber, ¿ok? Bueno, entonces, ya saben, aquí tenemos, si se desea una modificación del pH, pues obviamente del jugo gástrico, nosotros tendríamos que tomar ciertos tratamientos, otro tipo de medicamento que ayude a la absorción o simplemente que esté en ayuno, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estemos buscando? Si un pH más ácido o más, un poquito más básico. Bien. Ese es el problema. Cuando hay una alteración del pH, claramente hay un efecto sobre la absorción y la eliminación de los fármacos. Entonces, si por ejemplo yo tengo un pH ácido y doy un fármaco ácido débil, porque recuerden que somos los fármacos ácidos débiles y alcalinos o básicos débiles, bueno, si yo doy un fármaco de ácido débil en un pH ácido, normalmente lo que predomina es la forma no ionizada, lo que significa que va a ser un liposoluble, lo que significa que va a facilitar la absorción. ¿Se acuerdan de la clase? Bueno, básicamente es eso. Pero cuando nosotros damos un fármaco ácido en un pH básico o alcalino, lo que va a pasar es que va a predominar esa forma ionizada, se va a ionizar mayor fracción del fármaco y esto va a hacer que el fármaco se vuelva ¿qué? Hidrosoluble y al volverse hidrosoluble, ¿qué pasa? Pues claramente dificulta la absorción y facilita la eliminación. Ese es el problema, ¿sí? Y pues esto es en contrario, ¿no? Nuevamente, si damos un fármaco alcalino y está en un pH ácido, pues predomina la forma ionizada, ¿sí? Y si estamos en un pH alcalino y es el fármaco alcalino, pues predomina la forma no ionizada.
Y está muy sencillo realmente. Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Sí, por ejemplo, nosotros damos aquí aspirina, ¿no? Una aspirina, que ¿qué es la aspirina? Ácido acetilsalicílico, que ¿qué es el ácido acetilsalicílico? Es un AINE, ¿ok? Entonces, nosotros, los AINES se reabsorben mejor en un pH ligeramente más ácido, ¿ok? Más ácido. Entonces, nosotros, si tomamos, le mandamos al paciente que esté tomando este tratamiento que es hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, que básicamente sirve para alcalinizar un poco el tracto gastrointestinal, pero al mismo tiempo le estoy dando aspirina, pues básicamente el fármaco va a disminuir su efecto porque la absorción va a disminuir, ¿ok? Bien, ahora ya pasamos en la farmacocinética a la D de distribución. Ok, y recordemos que los fármacos cuando llegan a la sangre, ¿cómo se le llama a eso? Absorción, ¿no? O sea, es la capacidad de absorción, se traslocan, bien, y puede llegar a existir la biodisponibilidad hasta que lleguen a su biofase. Pero existe esta distribución de los fármacos mediante ciertos complejos o proteínas. Es decir, no crean que los fármacos solamente están ahí en la sangre y ya se van viajando solitos y a ver quién los agarra, ¿no? No, no, no. O sea, muchas proteínas, muchas proteínas son transportadoras de estos fármacos, ¿no? Precisamente porque esas a su vez no pueden, viajar solitos. Entonces, la albúmina, que es una de las principales proteínas, la que más abunda, y por supuesto constituye hasta el 54.3% de todas las proteínas en la sangre, pues es una de las que se va a encargar de crear esta distribución, ¿ok? Entonces, la mayoría de los fármacos, como yo les digo, se van a unir a proteínas plasmáticas para que puedan ser transportadas, ¿no? Para que puedan circular en todo el torrente sanguíneo y en general en el organismo. Entonces, claramente, esta unión de estos fármacos va a depender muchísimo de esta afinidad. Recuerdan qué significaba afinidad, ¿no? Entonces, esta afinidad para que estos fármacos puedan ser, pues puedan circular, puedan ser estables y por supuesto también se puedan separar de la proteína. Y bueno, solamente el fármaco libre es activo, puesto que es el único capaz de atravesar barreras y tejidos para difundir. En otras palabras, y para que lo entiendan, un fármaco va a poder ser traslocado a otras membranas si está libre, si está solito. Si ya se une a una proteína, si ya está ionizado, si ya está con otras moléculas, entonces no es libre. Y si no es libre, simplemente no va a tener función. ¿Ok? Si un fármaco es libre, es activo. Ok, entonces tenemos aquí porcentajes de unión de las proteínas del plasma, tenemos diversas proteínas perdón, diversos fármacos y nosotros normalmente vemos que la mayoría lo que abundan son los AINES, pero también tenemos uno que otro antihipertensivo, tenemos algunas, bueno, diazepam o clorpamacina, algunos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, algunos antibióticos también, y en general nada más para entender que de todas las familias de fármacos, ¿sí? Ocupan proteínas, ¿ya vieron? Ocupan proteínas, el naproxeno, ¿sí? La warfarina, el ibuprofeno, el diazepam, la clorpromacina, la miodarona, nifedipina, o sea, todos estos ocupan proteínas en su mayoría. Entonces, importante también eso, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, si hay una mayor concentración de proteínas, claramente el transporte es mayor, ¿sí? Que imagínense si estamos dando medicación a un paciente que está desnutrido y que su tipo de desnutrición se caracteriza por escasez de proteínas. Las concentraciones en sangre aumentan y el efecto terapéutico disminuye e incluso se puede existir un efecto tóxico, ¿sí? Porque este fármaco se queda ahí en el torrente sanguíneo, como lo que pasa en los pacientes con diabetes que tienen la glucosa en el torrente sanguíneo, pero nomás no pasan a los tejidos, ¿sale? O no pasan todos. Entonces, eso es lo importante. Sí, miren, y acá tenemos los esquemitas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la albúmina, que son estas como formas de C, ¿ok? Y el fármaco, que son estos como puntitos rojos, ¿ok? Y recordemos nuevamente, la mayoría de moléculas del fármaco se hallan unidas a la albúmina y la concentración del fármaco libre es baja, ¿sí? Entonces, se produce un desplazamiento cuando el fármaco de clase 1, en este caso los rojitos,
se administran simultáneamente con otra clase de tipo 2, otro fármaco que serían los azules. Y ese es otro tipo de interacción en cuanto a la distribución, ¿ok? Que básicamente hay otros fármacos que tienen más afinidad por estas proteínas, de tal manera que estas proteínas sueltan al primer fármaco y se unen a estos otros. De tal manera que el fármaco en la sangre es libre y es activo, pero no ha llegado a donde debería de llegar. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos una monitorización terapéutica, es una escala, o bueno, más bien, perdón, una gráfica en la cual nos dice la concentración mínima efectiva y máxima, ¿no? Entonces, obviamente, si pasamos por la concentración máxima, nosotros pasamos a un efecto tóxico y si pasamos por una concentración mínima, pues nosotros pasamos a una falta de efectividad. Simplemente estamos dando fármaco a lo tonto porque no está haciendo nada. ¿Ok? Y entonces este intervalo, este espacio que vemos aquí, es el intervalo terapéutico, es el intervalo que nosotros debemos alcanzar en el fármaco, en las concentraciones, para que ni sea tóxico ni falte efectividad. A eso se le llama seguridad y es lo que nosotros también checamos en otras presentaciones, como es el margen de seguridad. ¿Ok? Margen de seguridad. Bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando existe este desplazamiento de las proteínas, de unión a las proteínas plasmáticas? ¿Ok? Bueno, claramente hay interacciones, llegan estos fármacos que desplazan a los fármacos de clase 1 o a los principales o a los primeros que dimos, y entonces los fármacos no tienen un efecto, ¿sí? A lo mejor los otros sí, porque agarraron sus proteínas, pero los otros se quedan ahí flotando, existiendo en la sangre. Y entonces llegamos a esto. A ver, ahorita se los pongo acá. Ay, no, creo que no está la. Bueno, no, creo que no se agregó esa presentación, pero igual ahorita no pasa nada. A lo mejor más adelante aparece. Pero chequen esta línea, pues está como en zigzag, ¿ok? Esta línea, si nosotros tenemos una toxicidad, claramente esta línea va a irse para acá porque existe tanto efectos sinérgicos de tipo potenciación, pero la dosis es mayor o amplía el efecto y esto puede ser tóxico. A su vez que si hay un desplazamiento de proteínas o simplemente se antagonizan, pues claramente existe una falta de efectividad. Bien. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de analgésicos y inflamatorios que van a crear este tipo de interacciones con respecto también a su metabolismo, entonces, así como la distribución. Y entonces aquí nos dice cómo son sus dosis, con cuáles puede interactuar. No se preocupen, estas tablitas las van a tener ustedes en el material de estudio. Llegamos ya a la penúltima, que es metabolismo, ¿ok? Claramente ese es uno de los más importantes porque cuando un fármaco ya llegó a su sitio diana, ok, ya ejerció su función, pero no se metaboliza, recuerden qué significaba metabolizar, ok, es la propiedad o la capacidad que tiene el organismo, nuestro organismo, para poder transformar moléculas, ya sea creando moléculas más grandes o más pequeñas, es decir, catabolismo o anabolismo, y de manera general que se vuelvan hidrofílicas para que éstas puedan ser eliminadas y no se puedan reabsorber otra vez. Entonces, el metabolismo, pues, transforma estas sustancias, ¿sí? Ya no son necesarias, obviamente el hígado es el órgano por excelencia para el metabolismo, ya lo habíamos platicado, ¿sí? Y este tipo de sustancias deben de realmente ser más polares, nuevamente hidrofílicas e inactivas para que ya no puedan ejercer otras funciones. Bien. Entonces, cuando hablamos del metabolismo, claramente también hay interacciones medicamentosas a nivel metabólico y son las de inducción y las de inhibición, y así les vamos a llamar. Las de inducción es que ciertos medicamentos, ciertos fármacos, ciertos alimentos van a aumentar, van a superestimular la síntesis de proteínas, ¿ok? ¿Cuáles proteínas? La superfamilia de las P450, ¿no? Que son una familia de proteínas enzimáticas que aumentan el número de esos sitios disponibles para el metabolismo. Entonces, eso es lo que pasa, que básicamente cuando un fármaco estimula todo esto, lo que va a hacer es que el metabolismo en otros fármacos va a ser más rápido, pues. Va a ser más rápido y entonces mientras más proteínas enzimáticas haya, el sustrato se metabolizará más rápido. Y claramente si se metaboliza más rápido, ese mismo sustrato, o bueno, ese mismo fármaco, pues van a aumentar sus metabolitos, o sea, los restos que va a pasar. Obviamente estos metabolitos pueden ser tanto tóxicos como simplemente ya no sirven para nada, dependiendo del fármaco. Y cuando hablamos de inhibición, pues estos fármacos metabolizados por las enzimas que ya habíamos manejado pueden ver reducido su metabolismo.
¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que como se metabolizan con las mismas proteínas, pues están como en una espera, ¿no? Como que están en el súper y están esperando a que sean atendidas, a que paguen. En este caso, los fármacos están esperando su turno en estas enzimas para que puedan ser metabolizadas. El problema es que como estamos inhibiendo, porque ya varios fármacos están ocupando estas vías, pues claramente los otros fármacos van a aumentar su concentración y puede existir también esta toxicidad, ¿ok? Puede existir esta inhibición competitiva, no competitiva e inhibición irreversible. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. Bien, miren, sí, aquí estaba. Esta es la tablita que yo les presentaba en cuanto al metabolismo y entonces, obviamente, si existe una inhibición del metabolismo, es decir, el fármaco sigue aumentando sus concentraciones porque se sigue dando el proceso de administración o simplemente porque las moléculas nomás no se metabolizan y no cambian, es decir, siguen activas, ¿no? Y entonces llega una concentración tóxica y esto ya no es terapéutico, esto ya nos está afectando mucho. Por el otro lado, y es lo que yo les decía, si nosotros inducimos la actividad enzimática, si nosotros inducimos el metabolismo, pues claramente lo que va a pasar aquí es que esta línea punteadita, ok, lo que estamos viendo aquí, va a disminuir de tal manera que va a faltar efectividad, va a disminuir la efectividad, porque por aquí tantito estamos administrando un fármaco y ya de pronto se metabolizó de volada, ¿no? Y decimos, bueno, o sea, no está mal, pero obviamente el fármaco que administramos simplemente no tuvo el efecto deseado, efectividad o eficacia. Bien, también en este tipo de metabolismo, perdón, este tipo de interacción metabólica, pues también existe lo que es inducción de enzimas, ¿no? Como habíamos dicho, la inducción en general. Pero bueno, este tipo de inducción enzimática, pues claramente es una capacidad que esta sustancia, o en este caso el fármaco, tiene para poder aumentar o estimular la expresión, ¿sí? La síntesis, la transcripción de enzimas, ¿sí? De estas enzimas que básicamente es la superfamilia, lo que yo les decía, ¿no? Los citocromos, que es a nivel de del CIP, ¿no? El citocromo P450 y todo ello, que son hemoproteínas. Bueno, entonces existe algo que se llama autoinducción o heteroinducción. En la autoinducción, como su nombre lo dice, auto a sí mismo induce que el fármaco cree sus propias enzimas para que se metabolicen. Y un ejemplo es la carbamazepina. Eso está bastante bien, ¿no creen? Porque digo, yo administro un fármaco y él mismo también, después de hacer su efecto, pues va a ejercer este tipo de metabolismo. Pero también tenemos la heteroinducción y aquí es donde hay un poquito de problema, porque son fármacos que inducen la formación de enzimas que son capaces de biotransformar, pero a otros fármacos. Y es ahí el problema, ¿no? Porque pues además de que si quisiera metabolizar ese fármaco, pues va a afectar a otros. Y bueno, tenemos aquí la inducción. Bueno, lo que les decía. Inducción enzimática, pues va a disminuir, porque como hay muchas enzimas, muchas proteínas, pues básicamente metaboliza muy rápido el fármaco y bueno, hay una falta de efectividad. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un inductor, bueno, más bien son inductores, el fármaco que va a ser afectado y la consecuencia clínica. Nosotros vamos a dar rifampicina, ¿ok? En este caso, la rifampicina, al ser administrada con anticonceptivos, ¿ok? Orales, pues lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de la eficacia anticonceptiva, ¿ok? Porque la rifampicina va a ser el inductor, ¿sí? Recordemos, la rifampicina realmente se metaboliza igual a nivel del hígado y esto va a generar una inducción de estas enzimas, lo que va a afectar al anticonceptivo oral de manera general, ¿no? La fenitoína o la carbamazepina, pues es el inductor, sí, pero a quien va a afectar la ciclosporina y claramente los niveles de la ciclosporina van a disminuir bastante y posiblemente el rechazo de trasplante. Bueno, esto básicamente por la disminución de la ciclosporina para que haya una inmunosupresión. El alcohol, por ejemplo, si nosotros tomamos paracetamol y nosotros también lo combinamos con alcohol, con bebidas alcohólicas, pues el alcohol va a inducir al que el paracetamol no se permita un metabolismo correcto. Y ese es el problema, que va a existir un aumento de hepatotoxicidad. Sí, entonces ya cuando hablamos de la inducción, ahora hablamos de la inhibición y obviamente las consecuencias, pues esto es muy importante porque hay ciertos fármacos que van a crear esta inhibición enzimática. Uno de ellos y uno de los más
conocidos es el ketoconazol, ¿no? Este antifúngico. Y pues por su otra parte, si nosotros disminuimos el metabolismo, lo que vamos a hacer es aumento de la toxicidad. ¿Sí? Y acá tenemos otros ejemplitos. Un inhibidor, por ejemplo, sería el ciprofloxacino o la claritromicina, ¿sí? Y si nosotros estamos dando una administración de anticoagulantes orales, pues obviamente lo que va a hacer es aumentar el efecto del anticoagulante y obviamente con esto va a existir hemorragia. ¿Por qué? Porque el anticoagulante no se está metabolizando, ¿sí? La cimetidina, bueno, igual nuevamente es un inhibidor, la carbamazepina, que esto es, ojo, a nivel del sistema nervioso central, pues obviamente va a existir un efecto antiepiléptico con riesgo de toxicidad, ¿ok? Porque actúa a nivel de las neuronas, ¿sí? Y el ritonavir, muy importante este fármaco, ¿ok? Pues va a inhibir al metabolismo del sildenafilo, perdón, y claramente va a existir un aumento de riesgo de la hipotensión por el sildenafilo. Bueno, no todo es medicamentos. También hay ciertos fármacos que van a crear estos efectos, ¿no? Como es el aguacate, el brócoli, el coliflor, la toronja, el jugo de toronja, ok, la soya. Que estas dos últimas, bueno, estas tres últimas son inhibidores enzimáticos y el aguacate, el brócoli y la coliflor son inductores enzimáticos. Y entonces aquí vamos a ver la lista de fármacos que se van a ver afectados. Bueno, esto igual lo pueden ver con calma y ya para que entiendan su mecanismo de acción. Acá les voy a dejar otra infografía de muchos alimentos que van a afectar al fármaco, ya sea reduciéndolo o aumentando su riesgo tóxico, ya que, pues nuevamente, esto es a nivel metabólico e induce o inhibe su metabolismo. ¿Sí? Y bueno, ya llegamos al último punto, que es la eliminación. Ya estamos por acabar, chicos. La interacción en cuanto a la eliminación o la excreción, que es lo correcto, pues recordemos que el hígado, además de metabolizar, también es uno de los principales para que se puedan eliminar las sustancias. No es como tal que en el hígado se eliminen, aunque también se pueden ir por la bilis ciertas sustancias que se van a eliminar. Pero no, o sea, es importante el hígado porque pues el hígado es quien hace la última conjugación y básicamente dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser lipofílico o tú vas a ser hidrofílico. Y de tal manera que lo que queremos es que las sustancias sean más polares, ¿ok? Sean más polares para que sean hidrofílicos y estos puedan irse al riñoncito, irse a la orina y de manera general eliminarse. Entonces aquí es donde entra otro de nuestros órganos súper, hiper, mega importantes que es el riñón, ¿sí? Y este es el órgano por excelencia, no del metabolismo, sino de la excreción y eliminación de las sustancias, ¿sí? En este caso son las sustancias más polares. Bueno, y entonces hablamos que los sistemas por los cuales el riñón filtra estas moléculas o los utiliza, esas moléculas claramente son las secreciones tubulares y la reabsorción tubular. Si estas sustancias suelen ser menos polares, pues claramente puede existir una reabsorción y bueno, nada más están dando vueltas. Las alteraciones en la excreción renal de los medicamentos pueden deberse a, y acá tenemos nuevamente, variación del pH de la orina. ¿Por qué? Porque en la orina también se pueden ionizar. Variaciones de la secreción tubular, variación del flujo renal, alteraciones de la eliminación biliar. Bueno, también es un sinfín porque los fármacos pueden afectar al riñón. Y bueno, este tipo de interacciones claramente van a alterar la eliminación, la excreción, pero si bien son menos frecuentes, ¿ok? Claramente son muy importantes en cuestión al metabolismo, lo que yo les decía, pero la absorción y la reabsorción se van a ver realmente impuestas por el riñón, ¿sí? Y esto es clínicamente significativo, ¿sí? Clínicamente significativo, puesto que el riñón nos va a estar diciendo, es el último órgano que nos va a decir si sí nos da chance de seguir administrando fármacos o nomás no, porque los fármacos se están reabsorbiendo. En la excreción, si hay una existencia de la modificación del pH urinario, nuevamente va a existir una alcalinización o una acidificación. Si la orina suele ser más alcalina, va a favorecer la eliminación de los fármacos ácido débiles, ¿ok? Acá es diferente, ¿ya vieron?
Perdón, acá es igual, ¿ya vieron? Si tenemos algo básico, va a eliminar a algo ácido. Si tenemos algo ácido, va a eliminar a algo básico, pero nuevamente son cosas débiles, ¿ok? Y esos son útiles para el tratamiento de antitoxicantes o, bueno, antitoxicaciones, y de manera general, las sustancias que dicen los antioxidantes. La alteración de la secreción renal de los fármacos, pues claramente los fármacos van a llegar a competir por el mismo transportador para ser secretados. Entonces, esto a su vez, si entendemos que existe una polifarmacia, pues vamos a tener que disminuirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos fármacos puedan no competir tanto por esos transportadores y puedan ser eliminados. Y si existe un deterioro de la función renal, como es en los pacientes geriátricos, pues claramente estos fármacos en primera van a generar un deterioro aún mayor de la función renal, ¿ok? Reducen el aclaramiento de los medicamentos y todo ello, pero también recordemos que estos fármacos pues necesitan mayores transportes, mayores filtraciones y todo, y pues si el riñón ya es un poco más lento, ya es un poco más senil, pues claramente la excreción es un poco más lenta, más difícil, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos los conceptos que hemos hablado durante todo esta presentación. Ya nada más nos quedaría entender los puntos 3, 4 y 5, pero realmente ya son muy, muy, muy sencillos. Entendemos que existe el síndrome neuroléptico maligno, ¿ok? Esto precisamente lo íbamos a ver en la última sesión que yo les estaba hablando de los antipsicóticos y todo, pero obviamente para poder entenderlo necesitábamos explicar mejor esto. Esas infografías yo se las voy a dejar, no se preocupen. Esto lo van a tener que leer bastante bien para que podamos entrar a los otros temas. Y por supuesto que a lo mejor para algunos hablar del electrocardiograma y procesos neurológicos tal vez se les haga un poquito más complejo, pero pues bueno, vamos a ir por partecitas, así que no se preocupen. Además de que vamos a tener una clase de principios del electrocardiograma el próximo domingo, ¿eh? Por si alguien está interesado. Bueno, ok. Nosotros nos preguntamos cómo podemos ayudar y detectar una interacción farmacológica o medicamentosa. Pues claramente nosotros una vez habiendo estudiado todo eso y decir, no, pues yo leí en las infografías del curso de farmacología básica que el jugo de pomelo o que el jugo de toronja y todo eso va a crear una inhibición o va a inducir, pues bueno, ya sabemos. Conocer el mecanismo de las interacciones farmacológicas es muy importante. Si la interacción farmacológica es de tipo farmacocinética o farmacodinámica, qué bibliografías ocupamos para que describiéramos esta evidencia, ya saben, ¿no? Esto ya es más de investigación por parte de ustedes. A ver, permítanme tantito, nada más déjenme checar. Creo que estoy escuchando que alguien tiene activado su micrófono. Ahí está. Creo que ya lo quité. Listo. Bueno, y estar monitorizando a nuestro paciente, a nuestro familiar, a nuestro conocido, pues para que no haya ningún problemita de ellos. Claramente vamos a tener acciones de manejo si existe una interacción farmacológica. Obviamente, lo primero, nosotros lo que podríamos hacer, tal vez no somos expertos, tal vez nos falta mucho por aprender, pues simplemente suspender el medicamento, ¿no? Y claramente avisarle al profesional de la salud, al encargado que está viendo por la salud de su familiar, de su conocido o de ustedes mismos. Entonces, es suspender el medicamento que causa esta interacción o que modifique el efecto, ¿sí? Vamos a revisar estos medicamentos, vamos a estudiarlos, vamos a entender sus mecanismos de acción para ver qué están haciendo, por qué me siento así, por qué no está haciendo tal efecto. A lo mejor dicen, no, es que yo ya fui con muchos doctores y ya tomé muchas pastillas, mucho medicamento y nomás no tengo nada. Bueno, a lo mejor el medicamento que te enviaron los doctores o el tratamiento sí era bueno, pero lo estabas combinando con ciertos alimentos o ciertos fármacos o estás enferma de algo y entonces eso hace que no haya tanta eficacia. ¿Ok? Checar las prescripciones de los medicamentos, obtener un efecto deseado que se pueda observar, ¿sí? Y documentar y comunicar a otros profesionales de la salud el manejo de la interacción para favorecer los cuidados del paciente. Y bueno, antes de terminar y dar las ideas, porque ya hemos acabado, quisiera preguntar, chicos, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas, muchachos? A ver, voy a hacer ajá, esta más chiquita. Así que leo sus dudas. ¿Dudas, dudas? Redundé mucho en algunos temas, pues para que ustedes no pudieran, más bien para que ustedes pudieran como entender todavía mejor
lo que hemos estado viendo, ¿sí? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Quedó claro? No estaba tan difícil el tema, la verdad. Está muy, muy sencillo. Obviamente vimos mucho de golpe, pero es sencillo. ¿Por qué? Porque vimos lo más básico de lo básico. Ya podemos profundizar después. ¿Nadie, chicos? ¿Seguros? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí me están escuchando bien. Apenas vi el comentario de un invitado que me puso que sí se cortaba un poco el audio. Bueno, voy a checar eso porque si a lo mejor me faltó algo, pues lo podemos ver después, pero ya con más calma. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, sí se escucha. Ok. Ok, ok. Bueno, pues creo que no tenemos dudas, ¿verdad? Creo que ha quedado claro o lo revolví muchísimo, pero bueno, esa no es mi intención. El tema es muy sencillo. Les voy a pasar unas bibliografías para que ahora sí puedan entrar en materia, pero bastante bien, se puedan ser muy buenos y se vuelvan expertos en interacciones farmacológicas. Muy bien, chicos, pues bueno, em, hemos acabado por fin la última sesión de este curso básico de farmacología, ¿ok? Y la verdad estoy muy feliz y agradecido por todos ustedes, todos los que estuvieron aquí interactuando. Gracias por echarle muchas ganitas. Yo sé que algunos pues sacrificaron algunos tiempos por no estar o por no salir o todo eso que está bastante bien. Qué padre que inviertan este tiempo de vacaciones en su estudio, en su conocimiento, en reforzar conocimientos o simplemente adelantarnos a algo que vamos a ver pronto, ¿no? Eh, en esta última sesión voy a darles las bibliografías que he ocupado durante todo este curso para que pues igual lo lean ya a mayor profundidad, no se preocupen. Obviamente ya saben que este material que les acabo de presentar, ustedes también van a ser acreedores y bueno, en un rato más, bueno, pero estoy hablando tal vez de tarde-noche o posiblemente si se me complica mucho, tal vez mañana, yo les estaré dando indicaciones de la evaluación, van a tener tiempo disponible para que ustedes puedan abrirlo y hacerlo con calma, no se preocupen. Y en general, he recibido muchos comentarios por parte de ustedes vía WhatsApp con respecto a que están interesados en otros temas y la verdad me agrada muchísimo. Está muy padre que estén interesados. Claro que vamos a hacer otro tipo de cursos, además de farmacología, de otras materias. Tenemos otros instructores que forman parte de esta comunidad, así como de anatomía patológica, de fisiología, de inmunología, de embriología, de biología celular, desde lo básico hasta lo más complejo, ¿ok? No se preocupen, así como temas como más discriminados. Entonces, pues ya para dar finalización a este curso, les voy a comentar el certificado para quienes puedan acreditarlo, que yo esperaría que fueran todos, que sean todos. La evaluación va a ser sencilla. Va a tener un valor de 10 horas, ¿ok? Entonces, eso está bastante bien. Está, bueno, yo lo veo excelente, ¿no? Es un curso muy, muy bueno, les va a ayudar muchísimo. Y si tienen alguna duda de verdad, no tengan miedo, en serio, no tengan miedo si quieren que les dé como unas clases personalizadas o si de pronto ya llevaron farmacología y hay un tema que nomás no le entendieron, estaría padre que reunieran uno de sus amigos, se reunieran en bolita y me enviaran un mensaje, oye Mario, hay un tema que la verdad vimos en la facultad y no lo entendimos para nada, ¿nos puedes dar una asesoría así express, rápida? Sí, sin problemas. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren buscar. Este es claramente mi Facebook personal, el Facebook de Neuronáutica Community, mi Instagram personal, mi Instagram de medicina, el Instagram de Neuronáutica, mi número telefónico, que bueno, los que están en un grupo de WhatsApp podrán ya verlo para que me envíen mensaje, y pues los canales de YouTube para que nos puedan apoyar, ¿vale? Chicos, pues la verdad, estoy muy feliz, me llevo como que lo mejor de ustedes. Yo esperaría que de verdad les haya servido. Disculpen si tengo mis muletillas o algo, yo también trataré de que mejoren estas cositas. Y pues la verdad les deseo muchos éxitos. Yo espero que de verdad hayan aprendido algo. Por favor, aprendan algo de lo poco o mucho que yo les pude dar, ¿no? Y